Bueno, vamos a comenzar el último de los bloques que teníamos previstos para este Red Foresta Cáceres. Este es el bloque de defensa del monte y vamos a comenzar hablando de la seca de la encina y alcornoques, hacia el control de la seca de encina y alcornoques. Para ello tenemos hoy a Alejandro Soya, que es del Grupo de Investigación Forestal de Ingeniería del Medio Agronómico y Forestal del Centro Universitario de Plasencia, de la Universidad de Extremadura, como codirección de este proyecto junto a Ángela Martín Cuevas, que trata del comportamiento de Castanea sativa ante el cambio global, identificación de individuos tolerantes al estrés hídrico y a nuevas especies de Phytophthora. Alejandro, sabes que tienes un máximo de 45 minutos. Tenemos unas tarjetitas amarillas y rojas para avisarte en caso de que te excedas. Podemos dejar un margen de un tiempo para preguntas concretas, pero si no lo llevamos todo a la mesa redonda, como el caso anterior. Así que lo dejamos en tus manos y deseosos de escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Dar las gracias a Luis Ocaña, que no está aquí, pues me propuso venir, y Javier Prieto, pues por su amabilidad y toda la gestión y todos los que estáis organizando esto, gracias. El tema que voy a proponer es un tema caliente y lo voy a exponer desde un punto de vista muy sencillo. Empezamos a presentar las causas de la seca, es lo que se llama como etiología, y hay muchas más causas de las que veis aquí en el listado, pero desde el punto de vista de mi equipo, de los 20 años que llevamos trabajando en esto, considero importante darle una relevancia y presentar primero la causa más puñetera, que son los patógenos de raíz. Los episodios climáticos desfavorables, entiéndase sequías, también generan seca. Los factores antrópicos, es decir, la gestión mal llevada, la avanzada edad del arbolado y las interacciones son las principales causas. Vamos a ver esto un poco más en detalle. Empezando por los patógenos de raíz, indicar que hay 33 especies, no están definidas alguna, por eso indico filotipos, para ser riguroso. No solo de Phytophthora, sino de Pythium, también, que hacen daños en la raíz. Os iba a presentar un vídeo, pero no va bien, y este patógeno lo que hace es introducir su micelio en las puntas radiculares, en los tips de absorción de agua, y pudrir esa punta radicular, con lo cual el árbol deja de absorber agua y el árbol se seca. En la imagen de la derecha veis una pudrición de una encina cuya raíz es negra, que tenía que estar con tantos pelillos absorbentes como en la imagen del centro. Es muy distinto la sequía de la seca. Aquí veis sequía. Esto se produce muy habitualmente en nuestro clima mediterráneo en años de falta de precipitación, cosa que no ha ocurrido en estos 2 últimos años, pero en este en particular, en las laderas de Hoyo de Manzanares, en los suelos menos profundos, allí donde hay pedregosidad o textura arenosa, el árbol no recibe agua y se seca. Los factores antrópicos son diversos, no voy a entrar de lleno en ello, pero son fotos que se podrían haber tomado este verano perfectamente, y me las cedió muy amablemente Enrique Balbuena hace 20 años. Pero no hemos mejorado mucho la gestión en este sentido, pero hablaremos luego de ello. Lo que sí que desconocemos y empezamos a entender un poquito más es la importancia que tienen los microorganismos y los endófitos en la salud del árbol. Y pongo esto detrás de los
factores antrópicos, porque los factores antrópicos alteran el equilibrio. Cualquier intervención, sea buena, con la mejor intención de gestionar, altera estos microorganismos, que pueden ser externos, como viene ahí, como la filosfera o la rizosfera, que se conoce más, como internos, como son los hongos endófitos. Ni que decir tiene de las micorrizas, que no se han estudiado porque no existe ningún investigador en el ámbito forestal que estudie las micorrizas. Nosotros nos hemos metido 2 años, no quisimos más, y hemos sacado unos trabajos en los que sí que se apreció un descenso considerable de micorrizas en aquellas de esas más gestionadas y mucho más en las de esas más degradadas. Dividimos entre ambos niveles. Nada que decir de la edad del arbolado. Esta es una imagen preciosa que vemos todos los días, pero es que esto es un geriátrico. Esto, es más, no es un geriátrico, es un cementerio. Cuando vas andando, ves tocones por todos lados. Solo se ven los árboles vivos. Esta es nuestra realidad. Desde el punto de vista de la sanidad vegetal, un árbol con una edad avanzada no tolera un estrés de la misma manera que un brinzal. Y luego lo más complejo son las interacciones. Las interacciones es cuando concurren 2 factores de estrés. Las interacciones las hay de varios tipos, pero por simplificar os voy a indicar que las hay aditivas, cuando la acción de los 2 factores suman lo mismo que los 2 factores por separado, y las hay multiplicativas, que es que cuando 2 factores concurren, el efecto sobre el huésped es más de la suma, es a veces el doble o el triple. Aquí veis un ejemplo de la lagarta peluda, el defoliador Limantria dispar y Phytophthora cinnamomi, que cuando concurren, cuando hay primero defoliación y luego infección, el árbol muestra mayor mortalidad. Esto no es de una dehesa, esto es de invernadero, un ensayo. La interacción anterior no es la más frecuente, esta es la interacción más frecuente. Tenemos en el centro una imagen de una vegetación mediterránea, cuyos árboles, cuyo verdor está ubicado en aquellas zonas de mayor disponibilidad de agua. Nuestras encinas más grandes estaban en los cursos de agua, en las riberas, estacionales, por supuesto. Hoy es al contrario, porque está Phytophthora. Entonces, los patógenos de raíz lo que hacen es sobrevivir y ser más virulentos allí donde hay mayor humedad. Cuando estos 2 factores concurren en nuestras dehesas, que están infestadas de Phytophthora, casi todas, y nuestro clima mediterráneo, el que es, pues no hay vegetación ni en zonas de vaguada ni en zonas de ladera. Interacciones hay muchas más y se desconoce su efecto. Nuestro cerebro no está acostumbrado a disociar y combinar. Vamos a uno, buscamos una solución a algo concreto. La charla de hoy no va sobre nuevas tecnologías aplicadas a la seca de la encina. Es que no hay nuevas tecnologías aplicadas a la seca de la encina. Podría haber nuevas tecnologías en el diagnóstico, en la detección, el monitoreo. Pero lo que yo voy a presentar es un conjunto de técnicas, la mayoría de ellas de la ciencia de la patología vegetal, que los forestales hemos adquirido o hemos aprendido, porque es en la patología es en la patología vegetal donde hay inversión por salvaguardar o por proteger un recurso que es más rentable que en el ámbito forestal. Estas medidas de mitigación, ¿hacia qué van orientadas? Pues, lógicamente, tienen que ir orientadas hacia las causas. Por eso la hemos visto. ¿Cuál es la primera causa
que recordáis los patógenos de raíz. Y empecemos por prevenirlos. Difícil prevenir este patógeno de raíz. Si no somos capaces nosotros de prevenir el COVID, no lo fuimos. Vamos a irnos limpiando los zapatos cada vez que demos un paseo, limpiando la maquinaria, no entrando. Los pediluvios están ahí, pero no, los ganaderos no los utilizan. Es una cuestión difícil, la prevención, sobre todo si el patógeno de raíz, sus zoosporas, se dispersan por el nivel freático o ladera abajo, como aparece aquí en este castañar de la derecha. Ante patógenos de raíz sí que podemos perjudicarlos, podemos mermar su efecto. Y el tratamiento más clásico, edáfico, es bajar el pH mediante una enmienda cálcica. El carbonato cálcico, además, no cuesta nada, cuesta muy poco, y es una técnica tradicional en la agricultura, pues para que los árboles absorban mejor los nutrientes, que son deficitarios en la dehesa, sobre todo el fósforo. Entonces, con esta intención, como veis en la imagen superior, a voleo echamos carbonato cálcico. También con un pulverizador, una disolución acuosa, dejó de blanco la parte de abajo del árbol. ¿Y qué observamos? Ahí hay una curva de evolución de transparencia de copa. Partimos, estos valores están normalizados. No es que tuviera un 0% de transparencia, es que es para que se pueda comparar. Pero asumiendo que tenían una igual transparencia, los árboles de control incrementaron su transparencia un poquito, apenas un 5%. Daros cuenta que estamos hablando del año 2022 y 2023, que fueron años bastante lluviosos. Es decir, un mal año para hacer experimentos, porque la seca, al menos en Oropesa, donde fue hecho el ensayo, no fue muy perjudicial. La enmienda líquida, la que vemos en rojo, es la que ofrece menores valores de transparencia en copa, pero apenas un 10% menor. ¿Merece la pena el tratamiento? Si echamos cuentas, no. Es como el crecepelos. Tengo compañeros, cada vez más, claro, que lo intentan, se gastan un dinero. Ante patógenos de raíz, evitar especies que incrementen el inóculo. Esto se hace de una manera muy eficaz y hay especies que retienen las zoosporas y no se mueren de Phytophthora. Y entonces generan nuevos contagios, ante otras que sí que se mueren de Phytophthora. El Lupinus luteus ya no se utiliza aquí, en agronomía, ni en las dehesas, está prohibido para mejorar el suelo, es una leguminosa que dejó de utilizarse. Y atención, porque esto es una primicia. Aquí nos dio por plantar en los mismos alveolos encina con alcornoque, encina con castaño. Lo que veis aquí es una curva de supervivencia. Todos los árboles están vivos al principio, en el día 0, y lo que veis es un descenso de supervivencia, porque hay mortalidad. Bueno, el grupo que más se nos murió es la combinación de encina con alcornoque. Sospechamos que es por el efecto del alcornoque. El alcornoque no es tan susceptible como la encina ante el patógeno y retiene el inóculo. Yo no me atrevo a recomendar nada a partir de aquí, ¿vale? Pero esto es la realidad. Quizá, si queremos mantener un encinar, ¿qué vamos a quitar los alcornoques? No. Pero nos indicó esto, al menos en invernadero. Los australianos, ante Phytophthora cinnamomi, utilizan herbicidas
y entonces arrasan con todas las especies captadoras de inóculo. Y estos herbicidas los aplican durante 2 años, 3 años, y al 4.º año ya no tienes fitóftora en el suelo y puedes volver a empezar de cero. Esto es pues una aberración ecológica, pero cuando yo le pregunto a un paisano si estaría dispuesto a hacerlo para volver a plantar encina y que no se le muriera, me dicen que sí, todos me dicen que sí. Yo no lo quiero recomendar, y menos aquí. Sembrar especies que disminuyan en inóculo, esto es más inteligente. Hay una serie de ellas que desprenden unos volátiles, por ejemplo, la brasica, que si la trituras, si la incorporas al suelo, en realidad necesitas 30 centímetros para que sea eficaz y tienes que ponerle un plástico. Esto es inviable. Se han hecho muchas publicaciones de esto e incluso se venden productos, pero tienes que echar una cantidad muy elevada de biofence, muy elevada, para tú lograr disminuir el inóculo de Phytophthora cinnamomi, que no lo erradicas, sigue estando ahí. Pero es una aproximación o medida de mitigación. El ajo tiene propiedades antifúngicas, es biocida en una placa Petri y lo hemos metido a presión en el suelo, como este alumno de TFG, que en todos sus experimentos de laboratorio y de invernadero el extracto de ajo le fue beneficioso de una manera brutal, pero en campo no funcionó. Una estrategia convincente es ayudar al árbol. Si el árbol está decrépito, como hoy esta mañana, o decaído, pues se le puede meter algún tipo de nutriente de una manera sistémica. Esto es una técnica que se llama endoterapia, no es una nueva tecnología. Esto existía de toda la vida, lo que pasa es que a lo mejor la estamos viendo ahora más que nunca. Hay unos productos contra el picudo rojo, contra la procesionaria, contra la galeruca, de limitado efecto. Ahora se están vendiendo, porque la gente está desesperada. Este producto se degrada a los 35 grados, es decir, el calor que hubo la semana pasada es como si dejas un zumo de naranja al sol y te lo bebes al día siguiente. A la Phytophthora no le hace gran perjuicio. Hay unos microorganismos, Bacillus amyloliquefaciens es uno de ellos. Ahora hay que hablar de cepas, porque, claro, puede ser que una cepa funcione y otra no. Nosotros hemos contactado con una empresa holandesa que nos propuso probar 2 cepas de Bacillus. Entonces, funcionaban muy bien en placa Petri, generaban menos pudrición en las hojas cuando las sembrábamos junto con Bacillus. Pero cuando en planta inoculábamos Phytophthora y luego Bacillus, o mejor dicho, primero Bacillus y luego Phytophthora, no había ningún efecto. Entonces, atención, porque publicaciones hay muchas y anuncios hay muchos, pero luego hay que probarlo en campo. Esto ni siquiera fue probado en campo, fue probado en invernadero. Si no funciona en laboratorio, nosotros no probamos en invernadero. Si no funciona en invernadero, nosotros no probamos en campo. Tiene que ser esa escalera. Aquí tenemos esa curva de supervivencia para árboles inoculados con Phytophthora. En azul van muriendo, pero los árboles tratados con Bacillus amyloliquefaciens morían con mayor celeridad y en mayor cantidad. Aquí también aprovecho para deciros que hemos probado un inductor de resistencia, que es el óxido de silicio, que se utiliza en otros cultivos, pero lamentablemente
no vimos que fuera eficaz ni en encina, ni en alcornoque, ni en castaño. Es más, todos los tratamientos que probamos aquí fueron peores que el propio control sin tratar. El control inoculado sin tratar. Colaboración italiana. Allí hay decaimiento de este árbol, que ahora no me acuerdo, del granado. Tienen grandes plantaciones, es una especie mediterránea, se asemeja mucho a la seca de la encina, salvo que está cultivado y en ocasiones con riego. Pero contactaron con nosotros, vamos a probar Amiloequix, que es un producto que allí comercializan. Pues funcionó. No funcionó también cuando había estrés hídrico. Y cuando no funcionó para nada era cuando había encharcamiento. Entonces, bueno, nuestras dehesas, lo sabéis, en los sitios de foco permanecen encharcadas 2 o 3 meses. Sus raíces, el nivel freático, es que no se puede pasar con ningún vehículo. Entonces, Bacillus se degrada. Frente al estrés hídrico es menos eficaz, pues os imagináis, ¿no? ¿Qué ocurriría con esta bacteria ante situaciones de estrés? Tricoderma es un hongo que se ha estudiado de cuando yo nací y antes. Y funciona muy bien in vitro. Puede funcionar también en invernadero. Aquí represento la zona donde está presente Quercus. Nosotros no somos el centro del mundo, aunque en este mapa parece que sí. La seca es uno de los decaimientos que hay de Quercus, entre otras especies. En ninguno ha funcionado Tricoderma. Tricoderma es un hongo que se lo comen las bacterias, enseguida no es estable. En nuestras dehesas todavía es menos estable. ¿Por qué? Porque esta encina, que debería de ser una esfera, nosotros la hemos convertido en un chupachús o en un paraguas, porque el ganado se ha comido los tallos más de abajo. Si nosotros echamos tricoderma ahí al suelo, la temperatura que os dije que había 35 grados la semana pasada, en el suelo hay más de 45. Pon un termómetro al sol y entonces se da la solarización, que es un fenómeno que no permite que estos organismos sean estables. Están en nuestros suelos, pero en una proporción muy baja, no la suficiente como para mermar o para perjudicar los patógenos de raíz. Clive Brazier, el autor de esta publicación, incluso dice que Tricoderma estimula los cuerpos de fructificación sexuales de Phytophthora. ¿Hay control directo? ¿Se podría lograr esto? Es decir, mi árbol está infectado, ¿lo puedo curar? Bueno, pues voy a dar una buena noticia. Este frasquito, metilhasmonato, que cuesta 75 euros, es así, pequeñito, contiene una molécula que es inductor de resistencia. Entonces, hemos logrado, como aparece aquí en la tabla, un efecto preventivo en la encina. Es decir, una encinita pulverizada de metilhasmonato a esa concentración sobrevive infecciones de Phytophthora durante 2 años. El alcornoque, sin embargo, aún infectado, muestra mayor crecimiento y sobrevive la infección previa, sobrevive a la infección previa. En castaño se incrementa la dosis, es la única que es un árbol más susceptible a Phytophthora. Claro, esto nosotros lo publicamos con toda humildad. Nosotros no podemos recomendar esto a gran escala. Es más, Sigma Aldrich vende esto a precio de oro, pero no es viable económicamente para nadie pulverizar las dehesas con esta molécula, aunque da para reflexionar.
Ante patógenos de raíz, el fosfito fue una revolución en el año 99 en la Universidad de Córdoba, a la dosis que ahí se indica, afirmó que funcionaba. Entonces, con esta intención, bueno, el vídeo no funciona, nosotros hicimos un ensayo en la Universidad de Extremadura e inyectamos con estos condones que con un taladro y un acople, esa bolsa llena de líquido, de fosfito, se adhiere al árbol y el árbol, por traslocación, porque está bajo tensión, lo absorbe de una manera natural. Inyectamos árboles de diferentes grados de daño, pues los de más arriba son los que estaban sanos y los que están abajo eran los que estaban más severamente dañados. 5 es muerto. Hicimos varios tratamientos, pero no tiene sentido que os los cuente, porque las diferencias no fueron significativas entre el control y los tratamientos que presento aquí. Es más, el control fue el que menos daño, al cabo de 5 años de evaluación, mostró. Sí que hay un grado de daño que fue algo menor al control, pero no fue significativa la diferencia, que son los cuadraditos. Y es cuando se aplicaba el fosfito en todas las fechas que estoy indicando ahí, 4 veces. En Polonia, un investigador consiguió convencer a la administración para que pulverizaran fosfito, y con esa intención y con un ensayo simultáneo pulverizando los árboles hicimos un estudio, pero era en Kerkur-Robur. El estudio funcionó. En aguacate también funciona. En encina no lo logramos. Y eso que fuimos a Oropesa, a otro sitio, a Ciudad Real, y pulverizamos una serie de árboles a diferentes dosis. Pero tuvimos la mala suerte de que no hubo mortalidad en los árboles control. En todo caso, estos crecieron un poquito más. Sus tallos crecieron significativamente 3 centímetros más. Lo que estamos haciendo ahora es inocular o inyectar fosfito a la dosis que nosotros controlamos, no a la dosis Fertinject, que no sabemos lo que hay dentro, sino nosotros compramos ese fosfito. Una novedad es que nos está funcionando en aliso. Phytophthora alni es un patógeno causante de la mortalidad, del decaimiento del aliso. Funciona algo en alcornoque, pero en encina, a las dosis que hemos testado, ni a la del Fertinject nos ha funcionado. De la silvicultura adaptativa no quiero hablar porque va a haber una temática, igual la podemos luego hablar, pero claro, entre árboles que se mueren, cabe aquí retirarlos, o si aquí el recurso agua es suficiente, es más que suficiente. La encina no se muere por falta de agua, se muere porque no es capaz de absorberla, porque no tiene raicillas. Entonces, es una ciencia que hay que estudiar con este enfoque de la seca, pero no le veo... sí que le veo mucho más futuro a la selección de árboles tolerantes. Es decir, hay árboles que enraizan frente a un daño o responden frente a Phytophthora enraizando. El decaimiento en realidad es un balance de pudrición-enraizamiento. El árbol está en esa balanza continuamente, ahora desde enero, cuando emiten las raíces, en primavera, cuando Phytophthora sube, pues el árbol sobrelleva el periodo vegetativo y al final muere o no muere en función de ese balance, cuyas medidas de ayuda ya las he presentado. Pero ante eventos climáticos desfavorables, ¿podemos hacer algo?
es difícil, ante una sequía, ante un evento de ola de calor. Volveré luego a la mejora. La utilización de material genético del sur, pues aquí está Jones, hemos cogido bellotas con él y las hemos puesto junto con plantas de Alcornoque, de Extremadura y de Cataluña. Pues la planta de Marruecos está ahí, no está en la primera posición nunca. Atención, porque esto es engañoso, es que donde había bellota en Marruecos eran los sitios donde había llovido. En las zonas más áridas, que son las que queríamos visitar, no había bellota ya. Este año ha llovido mucho en Marruecos, cosa que me alegro, y entonces volveremos allí a recoger bellota, de las zonas más áridas, con la intención de que recupere en el ranking Marruecos alguna posición, si es que esto nos puede ser útil. Claro, esto rompe con los esquemas de la región de procedencia, con toda nuestra formación, pero ante no tener dehesa de encinas y alcornoques, atención, porque las encinas de Cataluña son las que mejor sobrevivieron, y es que en Cataluña tienen la subespecie Ilex, que es más tolerante al estrés hídrico que la rotundifolia. Pues a lo mejor podríamos hacer alguna plantación, ¿no? A ver, bueno, es una opción, es una alternativa. Medidas de mitigación ante factores antrópicos, pues no me da tiempo, pero quizá esto lo sabe el propietario mejor que ninguno, y es a lo mejor apretar menos la tuerca a la explotación o hacer una gestión más respetuosa. Por ejemplo, no sacar en aquellos alcornoques más decrépitos. Esto ya se está haciendo. Laborear más en superficie o no laborear. La estabulación del ganado, inevitable en verano, pues quizá hacerla en varios puntos para no generar estos focos, etc. Ante la edad del árbol, densificar, esto está muy bien, o lo que es más, es que hay brinzales que germinan, protejámoslo, es que esto es un tesoro, el ver un árbol joven. Entonces, yo recomiendo los protectores cactus fervientemente. Estos son montones de las podas, se pueden dejar, esto favorece, facilita la regeneración natural. La retama, pues los arbustos, que esto es todo un debate, ¿no? Que son malos, que sí, nos enfadamos a veces en los foros. Yo lo dejo ahí, pero esto facilita. Hay mayor supervivencia y mayor regeneración bajo una retama. ¿Que el árbol de al lado crece menos y da menos bellota? Pues también. Hay una serie de protectores que tal vez podemos rellenarlos de algún fungicida para que el pico de estrés de Phytophthora lo sobrelleven. Voy al último punto, que son las interacciones, que son las más difíciles de combatir. Ante defoliadores, pues la pulverización. Esto casi nadie ya lo hace en las dehesas. Hay que pedir un permiso, es un lío, no hay aviadores. Bueno, pues que sepáis, lo dejé claro. La defoliación genera daños. A posteriori, por Phytophthora cinnamomum. En donde he sacado esta foto, que fue hace unos días, con la Universidad de Salamanca estamos haciendo unos tratamientos con bioestimulantes y fosfetilaluminio, a ver si mejora el estado ante la defoliación y a los patógenos, que están actuando simultáneamente. Aquí, en una dehesa muy antropizada, pues hemos probado a combinar fosfito con enmiendas calizas.
Y tenemos este pupurri de datos, ¿no? A la izquierda, sin enmiendas. A la derecha, la enmienda líquida, que vemos que la transparencia de copa, transparencia es algo malo, ¿vale? Pues aquí se ha reducido cuando combinamos el fosfito con la enmienda líquida. Entonces estamos probando cosas. Aquí no hay ni tecnología, ni ciencia muy puntera, ¿de acuerdo? Aquí lo que se está probando es con sentido común, con rigor, utilizando varias fincas, muchos árboles por finca y mucho esfuerzo personal. A veces, esto, por ejemplo, no nos lo paga nadie. No hay proyectos detrás que lo pagan. No, lo hace el propietario. Ellos me llaman, yo les digo, mira, haced de esto. Y se fían. Yo no busco nada en ellos, yo no les cobro. Pero la universidad estamos para dar asesoramiento, ¿no? Y para intentar mejorar este mundo. Atención, porque esto que funciona levemente te hace crecer el pelo un 5%, en cuanto a foliación, en una finca no fue eficaz ante fosfito y en otra finca las enmiendas no hicieron su efecto. Es decir, no hay remedio universal. Este proyecto LIFE sorprende la cantidad de agentes involucrados, ¿no? Es un proyecto actual, está en curso y me gusta porque su objetivo es definir un protocolo de manejo integrado. Entonces, van en el buen camino. Esto me lo envió Francisco Ruiz, que es el coordinador de la parte de la Universidad de Córdoba, y allí han concluido que combinar estos tratamientos es lo más eficaz ante la seca. Pues leéis ahí técnicas que ya hemos comentado. Pues muy bien, pero es que esto se lo dices a un propietario y pasa de ti, ¿eh? O sea, esto técnicamente ya es difícil y económicamente, pues yo diría que imposible, lamentándolo mucho. Hombre, en Portugal, por ejemplo, se planta pinea, donde había alcornoque. Esto es en Granadilla, hay fresno. Bueno, pues Manuela Rodríguez, me gusta mucho que estés aquí, porque ella hizo su tesis con un compañero mío y puso fresno, y ahí están todavía, en los focos de seca. El algarrobo es otra especie. ¿Que queremos poner en alcornoque? Oye, pues a lo mejor podemos pulverizarlo con el metilhasmonato, con un flu-flu. Eso no es tan caro, ¿no? No te digo ya el árbol enorme, pero podría ser un... De hecho, lo vamos a probar. Ya tengo dónde. ¿Meter encina? Pues si metéis encina aquí, tenéis un 95% de marras. Entonces, ¿qué se puede hacer para meter encina? Pues es como la medida más estrella que voy a presentar, que no es tecnología, no son nuevas, es que está fuera de foco eso aquí en mi charla, y lo siento. Pero al fin, en Extremadura, lleva 2 años esto en vigor, se está haciendo mejora y se está enfocando bien. Estos son árboles de encina que se han cogido sus bellotas, se han sometido a inoculaciones severas, muy severas, durante 2 años, de Phytophthora cinnamomi y de estrés hídrico, y se han seleccionado las familias más tolerantes, con la intención de volver a esos árboles madre, volver a coger semillas, o, lo que es mejor, clonarlos y agruparlos en un futuro huerto semillero. Eso es muy sencillo. Pues requerirá su tiempo, pero se está haciendo. Hay un programa nacional que es más ambicioso, que es que incluye también el alcornoque. Y además
Incluye también la estabilidad, es decir, ¿qué pasa si yo hago el experimento en Plasencia, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo planto en Huelva? A lo mejor no son las mismas condiciones. Bueno, pues en estos 3 sitios, en Maceda, en Plasencia y en Huelva, se hacen los experimentos simultáneamente. Son climas distintos y los sometemos a condiciones distintas. De modo que al final no solo elegimos planta tolerante, sino planta tolerante que sea estable entre los 3 ambientes. Hay muchos más ambientes, pero no tenemos esa capacidad todavía. Hay parcelas que se han establecido, como las que veis aquí, hay otras que se están estableciendo. Fijaros, esta es perfecta, porque están los árboles arriba muriéndose de seca. Si sobreviven aquí, esos brinzales es buena señal. Esos brinzales también se están clonando. Esto sí que me quitó el sombrero. La clonación de encina se ha logrado, por fin. La del alcornoque ya lleva 10 años haciéndose, con éxito muy limitado. La de encina, el éxito es todavía más... Bueno, las encinas que se propagaron venían de la Universidad de Extremadura y me da vergüenza decirlo, pero me las envió el del CSIC, Cristina Corredoira, y yo las tuve ahí como si fuera un tesoro y se me murieron a la semana. No fui capaz de... Es decir, no fui capaz de aclimatarlas, no estaban aclimatadas. Esto es un reto que hay que superar también en campo. Pero es una limitación, yo lo veo así. En progreso, esto es el Centro Universitario de Plasencia y entonces estamos sometiendo las plantas 2 años consecutivos a estrés térmico, que es un estrés que ni he citado, pero que entiendo que cada vez es más relevante. Y lo hacemos así con castaño, y con encina y con alcornoque. A largo plazo, yo lo que me gustaría sería utilizar material mejorado ante estos estreses combinados, material que se podría obtener de una mezcla de clones, si es que la clonación se hiciera con éxito, que se hará, es cuestión de esperar. Los progenitorios de familia es lo mismo que un huerto semillero, pero con menos árboles. Huertos semilleros de alcornoque se van a instalar en Palazuelo y en la provincia de Huelva, y de encina en Alacuás y en la provincia de Badajoz. Ya está la planta lista para alcornoque, pero es insuficiente para encina. La estamos generando. Como puse aquí, es en progreso. Y permitidme leer las conclusiones. El control de la seca no es una realidad todavía, muy a mi pesar. El motivo radica en que la seca es compleja, multicausal, y un único procedimiento mitiga, tal vez, y en determinadas circunstancias, una sola causa. Desconfianza hacia los métodos de control que prometen eficacia al 100%. Lo que funciona en laboratorio o en invernadero casi nunca lo hace en campo, de manera sostenida en el tiempo y en todas las dehesas. Un control eficaz tendría que aportar combinadamente perjuicio para los patógenos de raíz, beneficios al árbol, beneficios al suelo, del cual apenas he hablado, y planta joven mejorada de encina y alcornoque o de otras especies. En la actualidad, este procedimiento integrado no resulta viable técnica y económicamente. Y por último, se destinan pocos recursos para dar solución a la seca. No obstante, el esfuerzo que se dedica a la mejora genética es prometedor. Deberían estudiarse también los mecanismos bioquímicos y genéticos que regulan la defensa del árbol. Y gracias. No sé si me pasé un poquito de tiempo. No, bien.
Vale. Bien, claro, te iba a sacar la tarjeta justo ahora, o sea que la has hecho perfecto. Gracias. Muy bien.